Mamá, ya te dije que si vas a usar nuestro baño, lo limpies después. ¡Huele asqueroso! Mi propio hijo me gritaba mientras yo salía de la ducha, envuelta en una toalla gastada, con los pies descalzos sobre el suelo frío de mármol. Algo se rompió dentro de mí para siempre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Inés Galván. Tengo 74 años, y hasta hace poco tiempo creía que ser madre significaba aguantar cualquier cosa. Vivía en la Ciudad de México, en una casa que ayudé a construir con mis propias manos, pero que ahora se había convertido en mi cárcel personal. Era martes por la tarde cuando todo cambió. Acababa de terminar mi baño semanal. Sí, semanal, porque Samuel, mi hijo, me había explicado que el gas y el agua se estaban volviendo muy caros y que yo debía ser más consciente de mis gastos. El vapor del agua caliente aún flotaba en el aire mientras me secaba torpemente, cuidando no resbalar en esas baldosas resbaladizas que Vanessa, mi nuera, insistía en mantener brillantes como espejo. Pero hijo, solo fue una ducha, murmuré, sintiendo cómo las gotas de agua se deslizaban por mi espalda arrugada. La toalla azul que usaba era la misma que había comprado hace 15 años, cuando aún vivía en mi propio departamento cerca del Hospital General, donde trabajé como enfermera durante más de 30 años. Pues tu olor se queda en todo el pasillo. Pareces un trapo húmedo abandonado. No es justo para mí ni para Vanessa, me contestó Samuel. Mi Samuel, el mismo niño al que amamanté durante 2 años, al que cargué en brazos cuando tuvo neumonía a los 5 años, al que defendí de los maestros cuando repetía segundo de primaria. Me quedé muda, con la boca entreabierta como un pez fuera del agua. Los pies se me enfriaron contra el mármol, y por un momento pensé que me iba a desmayar. No era la primera vez que me decía cosas así. Había empezado 6 meses atrás, con pequeños comentarios sobre mi olor a medicina vieja, o mi forma de arrastrar las pantuflas por la casa, pero esta vez era diferente. Esta vez, sacó un sobre amarillo del cajón de la cómoda del pasillo. A partir de este mes, te vamos a cobrar 200 pesos cada vez que uses el baño. Es para pagar el ambientador y el cloro extra que tenemos que comprar. Ya no podemos mantener esto gratis, me dijo mientras agitaba el sobre frente a mi cara, como si fuera un recibo de la luz. ¿Cobrarme por usar el baño? En la casa que ayudé a construir ladrillo por ladrillo, que pagué con los sudores de mi espalda curvada sobre camillas de hospital, con las noches en vela cuidando enfermos mientras él dormía plácidamente en su cuna de madera. Me senté en la orilla de mi cama. Una cama individual que habían puesto en lo que antes era el cuarto de tiliches, entre cajas de Navidad y ropa vieja que Vanessa guardaba, por si acaso. Temblaba, pero no era por el frío de noviembre que se filtraba por la ventana sin cortinas. Era algo peor. Algo que me carcomía desde adentro, la vergüenza de seguir viva, de seguir estorbando, de seguir ocupando espacio en un mundo que parecía ya no tener lugar para mí. La habitación olía a naftalina y humedad. En las paredes, manchas amarillentas contaban la historia de años de descuido. Mi ropa colgaba de ganchos oxidados, y mis medicinas para la presión y la artritis descansaban sobre una mesita de plástico blanco que Samuel había comprado en el tianguis de Tepito. Era ahí donde vivía Inés Galván, la mujer que una vez salvó vidas en el turno de madrugada, la que crió sola a un hijo después de que su esposo muriera en un accidente de obra, cuando Samuel tenía apenas 8 años. Esa noche, mientras escuchaba los murmullos de Samuel y Vanessa a través de la pared delgada, ya no podemos seguir así. Huele raro toda la casa. Mi mamá dice que se nota desde la entrada. Me di cuenta de que había tocado fondo. Pero lo que no sabían, lo que nadie en esa casa imaginaba, era que yo guardaba un secreto. Un secreto que había mantenido durante 6 años, desde el día que me fracturé la cadera, y ellos me rescataron de mi departamento en la colonia Doctores. Un secreto que estaba a punto de cambiar todo para siempre. Para entender cómo llegué a este punto, tengo que llevarte 30 años atrás, cuando Samuel era un niño de 8 años que lloraba todas las noches preguntando por qué su papá no regresaba a casa.
Yo trabajaba en el turno de noche del Hospital General, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, cuidando a pacientes en estado crítico mientras mi hijo dormía solo en nuestro pequeño departamento de la colonia Doctores. Roberto, mi esposo, había muerto en un accidente de construcción un martes lluvioso de septiembre. Una viga mal asegurada en una obra de Polanco le cayó encima mientras revisaba los cimientos de lo que sería un edificio de lujo. La empresa constructora nos dio una compensación miserable, 50,000 pesos que se esfumaron entre el funeral, las deudas médicas y los primeros meses sin su sueldo. Me quedé sola con Samuel, con una renta que pagar, comida que poner en la mesa, y un niño que de repente se había vuelto silencioso y distante. Las noches eran las peores. Mientras yo inyectaba sueros y tomaba presiones arteriales en el hospital, Samuel se quedaba con doña Carmen, la vecina del 4B, una señora mayor que olía a Vic Vaporub, y me cobraba 200 pesos a la semana por cuidarlo. Los fines de semana, cuando otros niños iban al parque con sus papás, yo vendía dulces y cigarros afuera de la estación del Metro Doctores. Samuel me ayudaba, sentado en una cajita de refrescos, contando las monedas que los pasajeros nos daban. «Mami, ¿cuándo ya no tendremos que vender dulces?», me preguntó una vez, con esos ojos grandes y tristes que heredó de su padre. «Cuando seas grande y tengas una carrera, mi amor». «Cuando seas ingeniero como quieres», le respondí, acariciando su cabello negro que siempre se le paraba en remolinos imposibles de domar. Y cumplí esa promesa. Ay, Dios mío, ¿cómo la cumplí? Trabajé dobles turnos durante 5 años. Llegaba del hospital a las 6 de la mañana. Dormía 3 horas. Levantaba a Samuel. Le preparaba el desayuno. Siempre frijoles refritos con huevo, porque era lo que alcanzaba el dinero. Lo llevaba a la escuela. Regresaba a casa a lavar uniformes y hacer quehacer. Recogía a Samuel a las 2. Le ayudaba con las tareas. Le daba de comer. Lo bañaba. Y a las 9 de la noche salía corriendo hacia el hospital para empezar todo de nuevo. Los domingos eran sagrados para nosotros. Íbamos a misa de 8 en la parroquia de San José, donde el padre Mendoza siempre nos guardaba un lugar en las bancas del frente, porque sabía que Samuel era huérfano. Después caminábamos por el Zócalo, comprábamos esquites de don Aurelio, que conocía nuestra historia, y siempre nos daba doble chile y limón, y Samuel me contaba sus sueños. «Mami, cuando sea ingeniero, te voy a comprar una casa grande con jardín», me decía mientras masticaba los granos de elote enchilados. «Y vas a tener tu propio cuarto con televisión y todo. ¿Y dónde vas a estudiar para ser ingeniero, mi amor?» «En la UNAM, como el hermano de Javier. Él dice que ahí enseñan a hacer edificios que nunca se caen. Edificios que nunca se caen». ¡Qué ironía! El edificio de su amor por mí se desplomó hace mucho tiempo, y yo ni siquiera me di cuenta de cuándo empezaron las grietas. Cuando Samuel cumplió 15 años, conseguí un trabajo extra los sábados, limpiando consultorios médicos en la colonia Roma. Ganaba 500 pesos por día, dinero que guardaba religiosamente en una lata de chiles La Costeña, que escondía detrás de los frascos de medicina en el botiquín del baño. Cada peso que metía en esa lata era una oración silenciosa. «Por favor, Dios, que me alcance para su carrera». Samuel era un estudiante brillante. Terminó la preparatoria con promedio de 9.2 y logró entrar a Ingeniería Civil en Ciudad Universitaria. El día que salieron los resultados del examen de admisión, lloré durante 2 horas seguidas. Lloré de felicidad, de orgullo, pero también de terror. ¿Cómo iba a pagar una carrera universitaria con mi sueldo de enfermera? La respuesta vino de la forma más dolorosa posible. Vendí todas las joyas que Roberto me había regalado durante nuestros 10 años de matrimonio. Los aretes de oro de nuestro primer aniversario. La cadena con el corazón que me dio cuando nació Samuel. Hasta mi anillo de bodas. Conseguí 8,000 pesos que deposité completos en la cuenta bancaria de Samuel para sus gastos universitarios. «Mami, no tenías que vender tus cosas», me dijo cuando le conté. Pero ya tenía 18 años y había aprendido a recibir mis sacrificios como algo natural, como algo que las madres simplemente hacían sin esperar nada a cambio. Durante los 5 años de su carrera, trabajé hasta el agotamiento.
Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer el desayuno de Samuel antes de que saliera a la universidad. Preparaba su comida del día siguiente, lavaba su ropa, planchaba sus camisas. Llegaba al hospital con ojeras hasta el suelo, pero nunca dejé que se me notara el cansancio cuando él llegaba por las tardes contándome sobre sus clases de cálculo y resistencia de materiales. Los fines de semana, mientras sus compañeros salían a fiestas, Samuel estudiaba en la mesa del comedor mientras yo cosía uniformes de enfermera para otras compañeras del hospital. Me pagaban 50 pesos por uniforme, y en un fin de semana podía coser hasta 6. Ese dinero extra lo usaba para comprarle los libros que necesitaba. Libros carísimos que costaban 500, 800 pesos cada uno. ¿No te cansas, mami?, me preguntó una noche, mientras yo cosía bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor, y él hacía planos en papel albanene. El cansancio se cura durmiendo, mi amor. La ignorancia no se cura nunca, le respondí, repitiendo las palabras que mi propia madre me había dicho cuando yo estudiaba enfermería. Lo que no sabía era que cada sacrificio que hacía, cada comodidad a la que renunciaba por él, estaba construyendo una deuda emocional que Samuel nunca sintió la obligación de pagar. Para él, mis desvelos, mi dinero, mi tiempo, mi vida entera puesta a su servicio, era simplemente lo normal, lo que las madres hacían, lo que yo debía hacer. Cuando se tituló de ingeniero civil, en una ceremonia preciosa en el aula magna de Ciudad Universitaria, lloré tanto que me dolió el pecho durante días. Samuel se veía tan guapo con su birrete y su toga, tan profesional, tan logrado. En la foto que nos tomamos ese día, la única foto profesional que nos tomamos en toda su carrera, él sonríe con esa sonrisa de triunfo que tienen los jóvenes cuando logran sus metas. Yo también sonrío en esa foto, pero mis ojos cuentan otra historia. Son los ojos de una mujer que ha dado todo, absolutamente todo, y que por primera vez se pregunta qué va a hacer ahora que su razón de vivir ya no la necesita. Esa pregunta tendría respuesta muy pronto, y no sería la respuesta que yo esperaba. Los primeros meses después de la graduación de Samuel fueron como vivir en una casa con las luces apagadas. Él consiguió trabajo en una constructora en Santa Fe, ganando más dinero en un mes del que yo había visto junto en años, pero algo había cambiado entre nosotros. Ya no me contaba sobre su día, ya no cenábamos juntos viendo las noticias, ya no me pedía que le planchara las camisas porque nadie lo hacía como yo. La primera señal de alarma llegó en forma de Vanessa. La conoció en una fiesta de la oficina, una chica de 25 años, licenciada en administración, con uñas siempre perfectas y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos cuando me miraba. Samuel la trajo a casa un domingo después de misa, y desde el momento en que puso un pie en nuestro pequeño departamento, supe que ella veía todo lo que yo consideraba normal como algo vergonzoso y atrasado. ¿Tu mamá todavía usa esas cortinas de flores?, le preguntó a Samuel en voz baja, pero no tan baja como para que yo no la escuchara desde la cocina donde preparaba café de olla con canela. Eran las mismas cortinas que había cosido yo misma 10 años atrás, con tela que compré en el mercado de San Juan. Es que mi mamá es muy tradicional, le respondió Samuel. Y en esa palabra, tradicional, escuché todo un diccionario de vergüenza. Los domingos familiares se volvieron un campo de batalla silencioso. Vanessa llegaba con tuppers de comida que había preparado en su departamento, para que doña Inés no se moleste en cocinar, como si mis 30 años cocinando para Samuel hubieran sido una molestia y no un acto de amor. Se sentaba en la sala revisando su teléfono mientras Samuel y yo intentábamos mantener conversaciones que se sentían forzadas y artificiales. ¿No crees que ya es hora de que busques un lugarcito más pequeño, ma?, me preguntó Samuel una tarde, mientras Vanessa fingía no escuchar desde el sillón. Digo, este departamento es muy grande para una sola persona, pero tú vives aquí conmigo, le recordé, confundida. Sí, pero ya sabes. Cuando Vanessa y yo nos casemos, vamos a necesitar nuestro propio espacio. Ahí fue cuando entendí que yo me había convertido en el obstáculo entre Samuel y su nueva vida. Ya no era la madre que había sacrificado todo por él. Era la anciana que ocupaba espacio en sus planes futuros.
Se casaron 6 meses después, en una boda pequeña en un salón de eventos de la Colonia del Valle. Yo pagué mi propio vestido, uno azul marino que compré en el centro, en una tienda que vendía ropa para señoras mayores. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hijo prometerle amor eterno a una mujer que me toleraba por obligación, sentí que algo se moría dentro de mí. La luna de miel duró 2 semanas en Cancún. Yo me quedé sola en el departamento, cuidando las plantas de Samuel y manteniendo todo en orden para su regreso. Cuando volvieron, bronceados y sonrientes, Vanessa anunció que había decidido redecorar nuestro hogar, como si yo fuera una inquilina temporal en el lugar donde había vivido durante 20 años. Las cortinas de flores desaparecieron, reemplazadas por persianas blancas. Los muebles que había comprado de segunda mano y restaurado con mis propias manos fueron vendidos o regalados. La mesa del comedor donde Samuel había hecho su tarea durante toda la primaria y secundaria fue sustituida por una de vidrio moderno que costaba más que 3 meses de mi pensión. «Es que necesitamos modernizar el espacio, doña Inés», me explicó Vanessa con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Usted entiende, ¿verdad?» Lo que yo entendía era que estaba siendo borrada de mi propia casa, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. El golpe más cruel llegó en mi cumpleaños número 68. Era un martes, y yo había despertado temprano esperando que Samuel me felicitara como había hecho durante toda su vida, con abrazos, con el desayuno en la cama que me preparaba torpemente, con una tarjeta hecha a mano cuando era niño, o comprada en el Sanborns cuando ya era joven. Pero Samuel se fue al trabajo sin decir nada. Vanessa desayunó en silencio, revisando su Instagram, sin levantar la vista de su teléfono. Pasé el día entero esperando una llamada, un mensaje, una sonrisa, cualquier señal de que mi existencia importaba. A las 9 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, Samuel llegó del trabajo con una expresión de pánico en la cara. «¡Ay, ma! Se me olvidó completamente. Perdóname, anduve súper ocupado con un proyecto». Vanessa ni siquiera fingió sorpresa. Siguió viendo su telenovela como si nada hubiera pasado. Esa noche lloré por primera vez en años. No lloré por el cumpleaños olvidado. Lloré porque me di cuenta de que mi hijo había aprendido a vivir sin mí, que mi presencia en su vida se había vuelto tan rutinaria, tan dada por hecho, que podía olvidar el día en que nací como si olvidara sacar la basura. Pero el descubrimiento que realmente me destrozó llegó 3 meses después, durante una de mis crisis de artritis. El dolor en las rodillas era tan intenso que no podía caminar sin bastón, y les pedí que me llevaran al médico porque no podía tomar el metro sola. «¿No puedes esperar al fin de semana?», me preguntó Samuel, sin levantar la vista de su laptop. «Tengo una junta muy importante mañana». «Pero me duele mucho, hijo. No puedo ni caminar». Vanessa suspiró desde la cocina. «Ay, doña Inés, siempre tiene algo. La semana pasada era la presión, antes de eso el estómago. Es que duele de verdad», insistí, sintiendo lágrimas de frustración en los ojos. «Está bien, ma. Te doy dinero para un taxi», me dijo Samuel, sacando 200 pesos de su cartera sin mirarme a los ojos. 200 pesos. Para la mujer que había gastado hasta el último centavo de sus ahorros en su educación, para la madre que había trabajado turnos dobles durante años para que él nunca tuviera que preocuparse por dinero, para la persona que había vendido sus joyas de matrimonio para pagar sus libros universitarios. 200 pesos y ni siquiera el gesto de acompañarme. Tomé el taxi sola, fui al doctor sola, pagué la consulta y las medicinas sola, y regresé a casa sola. Cuando llegué, Samuel y Vanessa estaban viendo Netflix en la sala, compartiendo una bolsa de palomitas, riéndose de algo que pasaba en la pantalla. No preguntaron qué había dicho el doctor. No preguntaron si me sentía mejor. No preguntaron nada. Esa noche, acostada en mi cama individual en el cuarto que antes había sido la sala de estar, escuché a través de la pared delgada una conversación que me cambió para siempre. «Ya no aguanto, Samuel», decía Vanessa. «Tu mamá está todo el día aquí, todo el día quejándose de algo. No tenemos privacidad. Ya sé, amor. Pero ¿qué quieres que haga? Es mi mamá. Pues que se busque un asilo, un departamento, algo. Ya vivió su vida.
Ahora déjanos vivir la nuestra. Tienes razón. Además, ya ni aporta nada. Solo gasta luz, agua, comida. Solo gasta. Eso era lo que yo representaba para el hijo al que había dedicado mi vida entera. Un gasto, una carga, un obstáculo entre él y su felicidad. Me quedé despierta toda la noche, con el corazón rompiéndose pedazo por pedazo, entendiendo finalmente que el amor que yo había creído incondicional había tenido condiciones desde el principio, condiciones que ya no podía cumplir, porque mi única función, ser útil, había caducado. Pero esa madrugada, mientras las lágrimas mojaban mi almohada vieja, algo más que dolor creció dentro de mí. Era pequeño todavía, frágil, pero real. Era dignidad. Y por primera vez en 68 años, esa dignidad me susurró algo que nunca antes había considerado. Tal vez es hora de dejar de mendigar amor y empezar a exigir respeto. La mañana después de escuchar esa conversación que me partió el alma, desperté diferente. No era que el dolor hubiera desaparecido, seguía ahí, clavado en el pecho como una astilla infectada, pero algo había cambiado en la forma en que yo me veía a mí misma. Por primera vez en años, cuando me miré al espejo del baño compartido, no vi a una anciana estorbosa. Vi a Inés Galván, la enfermera que había salvado vidas, la madre que había criado a un profesionista, la mujer que merecía respeto. Samuel salió al trabajo esa mañana como siempre, sin despedirse, solo gritando desde la puerta: «Ma, no olvides lavar mi camisa azul para mañana». Vanessa se fue media hora después a su trabajo en una empresa de seguros, no sin antes dejar su taza de café sucia en la mesa del comedor y las migajas de sus tostadas regadas por toda la cocina. Normalmente, yo habría corrido a limpiar todo, a lavar la camisa de Samuel, a tener la casa perfecta para cuando ellos regresaran. Pero esa mañana me senté en la silla de la cocina y me serví una taza de café bien cargado, de ese que a Vanessa le molestaba porque decía que apestaba a quemado. La camisa azul se quedó en el cesto de ropa sucia. Las migajas se quedaron en la mesa. La taza de café se quedó donde Vanessa la había dejado. Por primera vez en 6 años, decidí que su comodidad no era más importante que mi dignidad. Cuando Samuel llegó esa noche del trabajo, fue directo al closet a buscar su camisa azul. Lo escuché rebuscar entre la ropa, cada vez más desesperado. Después sus pasos pesados vinieron hacia la cocina, donde yo estaba cenando tranquilamente unos frijoles refritos con tortillas. «Ma, ¿dónde está mi camisa azul? Mañana tengo una presentación importante». «En el cesto de ropa sucia donde la dejaste», le respondí sin levantar la vista del plato, masticando despacio. «¿Por qué no la lavaste? Siempre la lavas los martes». Ahí levanté la vista y lo miré directo a los ojos. «Porque no soy tu empleada doméstica, Samuel. Soy tu madre». Se quedó parado ahí, con la boca entreabierta, como si hubiera escuchado hablar a la televisión. Durante casi 30 segundos no dijo nada, solo me miraba como si fuera una extraña. Pero es que mañana puedes llevar otra camisa. O puedes lavarla tú mismo. El lavadero está donde siempre ha estado». La cara que puso Samuel fue de genuina confusión, como si le hubiera hablado en chino. En sus casi 30 años de vida, jamás había lavado una prenda de ropa. Ni siquiera sabía usar la lavadora. Vanessa llegó 1 hora después y encontró la taza sucia exactamente donde la había dejado. Se dirigió directamente hacia mí con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Doña Inés, ¿no vio mi taza en la mesa?» «Sí la vi». «¿Y por qué no la lavó?» «Porque no la ensucié yo». Vanessa parpadeó varias veces, como si sus ojos no procesaran correctamente lo que acababa de escuchar. Miró a Samuel buscando apoyo, pero él seguía en shock por lo de la camisa. «Pero usted siempre lava los platos», insistió Vanessa, ahora con un tono menos amable. «Lavo mis platos», le aclaré, levantándome de la mesa y poniendo mi plato y mi taza en el fregadero. «Los suyos son responsabilidad suya». Esa noche escuché murmullos airados en el cuarto de ellos. Vanessa hablaba en voz baja pero molesta, y Samuel le respondía con monosílabos confundidos. Al día siguiente, las cosas se pusieron más tensas.
Samuel salió al trabajo con una camisa arrugada que había sacado del armario, una que no había usado en meses y que tenía ese olor aguardado. Vanessa desayunó de mal humor, lavando su propia taza con movimientos bruscos que dejaban claro su disgusto. Pero donde realmente se rompió todo fue 3 días después, un viernes por la noche. Habían invitado a los papás de Vanessa a cenar. Yo sabía que venían porque había escuchado a Vanessa hablando por teléfono, explicando el menú que iba a preparar, presumiendo sobre la casa y lo bien que vivían. Una hora antes de que llegaran los invitados, Vanessa entró a mi cuarto sin tocar. «Doña Inés, ¿podría quedarse en su cuarto esta noche? Es que mis papás vienen a cenar y... Bueno, usted entiende». No, no entendía. ¿Entender qué exactamente? Pues que sería más cómodo para todos si usted cena en su cuarto. Ya le preparé su plato. Me enseñó un plato de plástico con un poco de arroz frío y 2 pedazos de pollo que claramente eran las sobras del pollo que había comprado para los invitados. Como si fuera una presa, una mascota a la que hay que esconder cuando llega visita elegante. ¿Me estás pidiendo que me esconda en mi propio hogar? No es esconderse, es ser considerada. Considerada. Después de 30 años criando al hijo que le dio esta casa, después de pagar la mitad de la renta durante 6 años, después de limpiar, cocinar y atender como sirvienta, ahora tenía que ser considerada y desaparecer para que sus suegros no se incomodaran con mi presencia. No, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo que no? No me voy a esconder. Esta es mi casa tanto como la tuya. Vanessa se puso roja de la indignación. Salió del cuarto y la escuché hablar agitadamente con Samuel en la cocina. 10 minutos después, él vino a hablar conmigo. «Ma, por favor, no hagas esto difícil. Solo es por esta noche». ¿Hacer qué difícil, Samuel? ¿Existir? No digas eso. Es solo que los papás de Vanessa son muy conservadores, y tú sabes cómo eres cuando hay visita. ¿Cómo soy? Se removió incómodo. Ya sabes, hablas mucho de tus enfermedades, de tus medicinas, cuentas historias del hospital que pueden ser pesadas. Historias pesadas. Las mismas historias que durante años él había escuchado con fascinación. Las anécdotas de mis pacientes que lo hacían reír o llorar. Las experiencias de una vida dedicada a salvar a otros. Ahora eran pesadas. «Voy a cenar en el comedor como siempre», le dije con firmeza. «Si a los papás de tu esposa no les gusta mi presencia, pueden comer en otro lado». Samuel se fue de mi cuarto dando un portazo. Cuando llegaron los suegros de Vanessa, un matrimonio mayor, bien vestido, con esa elegancia discreta de la clase media alta, yo estaba sentada en la sala viendo las noticias. Vanessa me presentó con una sonrisa tan forzada que parecía que le dolía la cara. «Estos son mis papás, don Roberto y doña Carmen. Papás. Ella es la mamá de Samuel». Ni siquiera dijo mi nombre. Era la mamá de Samuel, como si no tuviera identidad propia. Durante toda la cena, Vanessa trató de dirigir la conversación lejos de mí. Pero don Roberto resultó ser un hombre educado que me hacía preguntas sobre mi trabajo como enfermera. Cuando le conté sobre los años en el Hospital General, sobre los partos que había atendido y las vidas que había ayudado a salvar, sus ojos se llenaron de respeto genuino. «Qué admirable, doña Inés. Mi hermana también fue enfermera. Sé lo sacrificada que es esa profesión». Vanessa se removía incómoda en su silla cada vez que su papá me dirigía la palabra. Samuel comía en silencio, evitando mirarme. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando doña Carmen, la mamá de Vanessa, comentó lo bien que se veía la casa. «Está muy bonita, muy moderna. Se nota que tienen buen gusto para decorar». «Gracias», respondió Vanessa. «Samuel y yo hemos trabajado mucho para que se vea así. Samuel y yo. Como si yo no hubiera vivido ahí durante 20 años. Como si mis manos no hubieran limpiado cada rincón de esa casa durante décadas». «¿Y usted qué opina, doña Inés?», me preguntó don Roberto. «¿Le gusta cómo quedó la remodelación?». Por primera vez en meses, sentí que alguien valoraba mi opinión. La verdad, don Roberto, yo prefería como estaba antes. Más cálida, más familiar. Pero claro, los jóvenes tienen sus propios gustos. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo.
Vanessa me lanzó una mirada de puro veneno. Samuel bajó la cabeza como un niño regañado. Esa noche, después de que se fueran los invitados, la confrontación fue inevitable. «No puedo creer lo que hiciste», me gritó Vanessa, sin importarle ya las apariencias. «Los avergonzaste frente a mis papás». ¿Los avergoncé? ¿Por existir? ¿Por ser grosera? ¿Por arruinar la cena? Samuel se quedó parado entre las dos, como un árbitro que no sabe a quién darle la razón. «Ma, tal vez si fuiste un poquito directa». Un poquito directa. Por primera vez en años había expresado una opinión sincera. Y eso era ser directa. Pero lo que me dolió más que los gritos de Vanessa, más que la cobardía de Samuel, fue darme cuenta de que ya no me importaba tanto su aprobación. Por primera vez, me importaba más la mía. Esa noche, acostada en mi cama, no lloré. En lugar de eso, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un sobre amarillo que había estado guardando durante años. Adentro estaban los papeles de una propiedad que ellos no sabían que existía. Era hora de que supieran quién era realmente Inés Galván. Los papeles del sobre amarillo temblaron en mis manos mientras los extendía sobre mi cama a las 5 de la mañana. Afuera, la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar con el rumor lejano del tráfico y los primeros camiones de basura. Adentro de la casa, Samuel y Vanessa dormían profundamente, sin imaginar que la mujer a la que consideraban una carga económica tenía en sus manos documentos que cambiarían sus vidas para siempre. La escritura estaba a mi nombre: Inés Galván Morales, propietaria única del inmueble ubicado en Avenida Revolución, 1267, Colonia San Ángel. Una casa de 2 plantas, con jardín, que había comprado 5 años atrás con los ahorros de toda mi vida, y una compensación que el hospital me había dado por mis años de servicio cuando me jubilé por discapacidad tras fracturarme la cadera. Nunca se los había dicho. Durante 6 años, habían creído que yo dependía completamente de ellos, que sin su techo sobre mi cabeza, estaría en la calle, mendigando. La verdad era exactamente al revés. Yo tenía donde vivir dignamente, pero había elegido quedarme con ellos porque pensé que una familia unida era más importante que la comodidad personal. Qué ingenua fui. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo mi mejor vestido azul marino, el mismo que había usado para la boda de Samuel, y mis zapatos de piel negros que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné el cabello canoso en un chongo elegante, como solía hacer cuando trabajaba en el hospital y necesitaba proyectar autoridad profesional. Por primera vez en años, cuando me miré al espejo, reconocí a la mujer que había sido: segura, capaz, valiosa. A las 7 en punto de la mañana, marqué el número que había guardado durante años en mi libreta de teléfonos. Román Escalante, agente inmobiliario de la zona de San Ángel. Buenos días, señor Román. Habla Inés Galván. ¿Recuerda que hace 5 años me ayudó con la compra de una propiedad en Revolución? Claro que la recuerdo, señora Galván. ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero mudarme a mi casa. Hoy mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Hoy mismo? ¿Está segura? Recuerde que la propiedad ha estado cerrada varios años. Necesitará limpieza, servicios. Estoy completamente segura. ¿Puede acompañarme a revisarla en 2 horas? Mientras desayunaba tranquilamente en la cocina. Café negro y pan tostado, sin prisa, sin ansiedad. Samuel salió corriendo como siempre, con su camisa arrugada y cara de agobio. «Ma, necesito que me planches una camisa para mañana». «No voy a estar aquí mañana», le respondí sin levantar la vista de mi café. «¿Cómo que no vas a estar? ¿Vas a casa de alguna amiga?» Ahí levanté la vista y le sonreí. No era una sonrisa triste ni amarga. Era una sonrisa de libertad. «Voy a casa. A mi casa». Samuel frunció el ceño, confundido. «¿Cuál casa? Esta es tu casa». «No, hijo. Esta es tu casa. La mía está en San Ángel». Se quedó parado en el marco de la puerta, con el maletín en una mano y las llaves del coche en la otra, procesando información que claramente no cabía en su comprensión del mundo. «No entiendo de qué hablas». Le enseñé las escrituras. «Tengo una casa propia desde hace 5 años. Hoy me voy a vivir ahí». La cara de Samuel pasó por 5 emociones diferentes en 10 segundos. Confusión, incredulidad,
shock, pánico, y algo que podría haber sido respeto, aunque duró tan poco que no estoy segura. ¿Tienes una casa? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que era más importante estar cerca de mi familia. Me equivoqué. Vanessa apareció en la cocina en bata y pantuflas, con el cabello revuelto y cara de pocos amigos. ¿Qué tanto alboroto? ¿Por qué no se han ido al trabajo? Mi mamá dice que tiene una casa, le explicó Samuel, como si estuviera reportando que yo había declarado tener superpoderes. Vanessa me miró con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante 6 años. ¿Una casa? ¿Dónde? En San Ángel. La compré con mis ahorros cuando me jubilé. La expresión de superioridad se desplomó como un castillo de naipes. ¿San Ángel? ¿Esa zona carísima? La misma. Se sentó pesadamente en una silla, como si las piernas no la sostuvieran. Pero entonces, ¿por qué vives aquí? Vivía aquí porque quería estar cerca de mi hijo, pero ya entendí que mi hijo prefiere que no esté cerca. La casa se llenó de un silencio tan denso que se podía tocar. Samuel miraba las escrituras como si fueran un documento en idioma extranjero. Vanessa calculaba mentalmente números que yo podía ver corriendo por sus ojos como las cuentas de una máquina registradora. «Ma, no puedes irte así nomás. ¿Por qué no? Ayer me dijiste que fuera considerada y me escondiera en mi cuarto. Hoy voy a ser considerada conmigo misma. Pero es que nosotros necesitamos». ¿Qué necesitan, Samuel? ¿Mi dinero para los gastos? ¿Mi trabajo doméstico gratuito? ¿Mi silencio conveniente cuando llega visita importante? No pudo responder porque la respuesta era todo eso. A las 9 en punto llegó el señor Román en su coche blanco. Era un hombre de unos 60 años, elegante pero sencillo, con esa gentileza auténtica que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para entender que la cortesía cuesta poco y vale mucho. «Buenos días, señora Galván. ¿Lista para conocer su hogar?» «Más que lista». Samuel y Vanessa me siguieron hasta la puerta, todavía en shock, todavía sin procesar completamente lo que estaba pasando. «¿Cuándo regresas?», preguntó Samuel con una voz pequeña que no había escuchado desde que era niño. «No regreso, hijo. Me voy. Pero no puedes llevarte nada. Todo lo de aquí es nuestro». Ahí sonreí otra vez. «Solo me llevo lo que es mío, mi ropa, mis medicinas y mi dignidad. Lo demás se los regalo». Subí al coche del señor Román con una sola maleta, la misma maleta de vinilo café que había usado para mi luna de miel con Roberto 35 años atrás. Adentro llevaba mis vestidos, mi Biblia, las fotos de mis padres, mis medicamentos y una pequeña caja de madera donde guardaba las cartas que Samuel me había escrito cuando era niño y me prometía que siempre me cuidaría. El trayecto a San Ángel duró 40 minutos, pero se sintió como un viaje de regreso a la vida. El señor Román me contó sobre las mejoras que se habían hecho en el barrio, sobre los nuevos comercios, sobre los vecinos que habían preguntado por la señora que había comprado la casa, pero nunca se había mudado. ¿Sabe qué, señora Galván? Siempre me dio curiosidad por qué nunca vino a vivir aquí. Es una casa hermosa, porque creí que el amor familiar era más importante que la felicidad personal. Tardé casi 70 años en entender que el amor verdadero no requiere que te sacrifiques hasta desaparecer. La casa era tal como la recordaba, pero mejor. Los 5 años de ausencia no la habían dañado porque había pagado religiosamente a un señor del barrio para que la cuidara y mantuviera. Las paredes de color durazno se veían frescas, el jardín pequeño pero bien cuidado florecía con bugambilias moradas, y la sala tenía esa luz dorada que solo dan las ventanas grandes orientadas hacia el sur. Era mi casa. Mía. Sin reglas impuestas por otros, sin horarios de baño, sin miradas de desaprobación, sin cuentas por cobrar por existir. Los servicios están todos conectados, me explicó el señor Román mientras revisábamos cada habitación. Luz, agua, gas, teléfono. Solo necesita comprar algunas cosas básicas para instalarse cómodamente. En la recámara principal, mi recámara principal, había una cama matrimonial que había elegido 5 años atrás, pensando en el día en que finalmente me mudaría. Las sábanas estaban guardadas en un armario que olía a lavanda, y cuando las extendí sobre el colchón,
Sentí que estaba preparando mi propio renacimiento. Esa tarde, mientras el señor Román me ayudaba a conectar el gas y revisar que todo funcionara perfectamente, mi teléfono sonó 7 veces. Samuel. No contesté ninguna llamada. A las 6 de la tarde, cuando ya había acomodado mi poca ropa en el armario de madera de cedro y había puesto mis fotografías familiares sobre la cómoda, llegó la primera visita inesperada. Doña Esperanza, mi vecina de la casa de al lado. Señora Galván, qué alegría verla por fin instalada. Todos los vecinos nos preguntábamos cuándo vendría a vivir aquí. Era una mujer de mi edad, con ojos bondadosos y esa sonrisa que tienen las personas que han aprendido a encontrar gozo en las cosas simples. ¿Todos sabían de mí? Claro, el señor que cuidaba su casa nos contó que usted vivía con su familia, pero que algún día vendría. Yo siempre le dije a mi esposo, esa señora tiene sus razones para esperar, pero cuando esté lista, va a ser una vecina maravillosa. Esa noche, cenando sola en mi propia mesa, una mesa pequeña de madera clara que había elegido yo, que no tenía que compartir con nadie, donde podía comer a mi ritmo y en mi horario, me di cuenta de algo extraordinario. No me sentía sola, me sentía libre. El teléfono siguió sonando. Samuel, Samuel, Samuel. Después Vanessa. Después Samuel otra vez. A las 9 de la noche, finalmente contesté. ¿Ma? ¿Dónde estás? Hemos estado llamando toda la tarde. Estoy en casa. ¿Cuándo regresas? Tenemos que hablar. No regreso, Samuel. Ya te lo dije esta mañana. Pero no puedes irte así. Somos familia. Exactamente. Somos familia. Y por eso espero que ahora aprendas a tratarme como tal. Esa noche dormí por primera vez en años sin el sonido de la televisión de Samuel y Vanessa hasta altas horas, sin el ruido del tráfico pesado de su colonia, sin la ansiedad de preguntarme qué nueva humillación me esperaría al día siguiente. Dormí en silencio, en paz, en mi propia cama. Dormí como una mujer libre. 3 días después de mudarme a mi casa en San Ángel, mientras regaba las bugambilias del jardín, y sentía por primera vez en años que mis manos servían para crear belleza, en lugar de solo limpiar la suciedad de otros, escuché el ruido inconfundible de un coche, frenando bruscamente frente a mi puerta. Era el Tsuru blanco de Samuel, estacionado en diagonal, con las llantas montadas sobre la banqueta como si hubiera llegado en una emergencia médica. Por la ventana de la sala los vi bajar. Samuel con cara de desesperación, Vanessa con esa expresión de furia contenida que había perfeccionado durante nuestros años de convivencia. Y para mi sorpresa, también venía Jimena, mi nieta de 17 años, la única persona en esa familia que nunca me había hecho sentir como un estorbo. El timbre sonó 5 veces seguidas, con la insistencia de alguien que está acostumbrado a que le abran la puerta inmediatamente. Me tomé mi tiempo para llegar. Por primera vez en mi vida, yo controlaba el tiempo y el ritmo de mis propias decisiones. Cuando abrí, Samuel se veía como si no hubiera dormido en días. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, la misma camisa que no se había planchado desde que me fui, y esa expresión de niño perdido que solía poner cuando se enfermaba y me necesitaba. «Ma», me dijo, y en esa sola palabra escuché súplica, desesperación y algo que me tomó un momento reconocer. Miedo. «Buenos días, Samuel». Vanessa. «Jimena, mi amor». Saludé a cada uno por separado, pero solo a Jimena la saludé con genuino cariño. «Abuela», me dijo Jimena, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no me dijiste que te ibas? Me asusté mucho cuando llegué de la escuela y ya no estabas». Esa pregunta me dolió más que todos los desprecios de Samuel y Vanessa juntos, porque Jimena era inocente en todo esto. Ella sí me quería sin condiciones, sin cálculos, sin intereses ocultos. No quise preocuparte, mi niña, pero necesitaba salir de ahí. ¿Podemos pasar?, preguntó Samuel, mirando por encima de mi hombro hacia el interior de la casa como si fuera territorio enemigo. «Es mi casa. Claro que pueden pasar». Los guié hasta la sala. Esa sala con muebles que había elegido yo, con colores que me gustaban a mí, con fotografías que significaban algo para mí. Era la primera vez en 6 años que recibía visitas en un espacio que era completamente mío. Samuel se sentó en el sillón individual de tela beige.
Vanessa se acomodó en el extremo del sofá como si temiera contagiarse de algo, y Jimena se sentó a mi lado, tomándome la mano con esa naturalidad que solo tienen los jóvenes para expresar afecto. «Ma, tenemos que hablar», comenzó Samuel, con el tono que usaba en el trabajo cuando quería sonar autoritario. «Estoy escuchando. No puedes irte así nomás. Somos una familia». «¿Ah, sí? ¿Desde cuándo?». La pregunta lo descolocó. Se quedó con la boca abierta, buscando palabras que claramente no tenía preparadas. «Desde siempre, ma. Tú eres mi mamá. Ser tu mamá no me convierte automáticamente en parte de tu familia, Samuel. En los últimos 6 años he sido más bien tu empleada doméstica que vivía gratis a cambio de servicios». Vanessa se removió incómoda en el sofá. «Doña Inés, eso no es cierto. Usted siempre ha sido bienvenida en nuestra casa». «¿Su casa? ¿Cuándo se volvió su casa, Vanessa? Porque yo recuerdo haber pagado la mitad de esa renta durante 6 años». «Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? Pero como no tengo dónde más ir, ¿debo agradecer las migajas de respeto que me dan?». Samuel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas como si estuviera orando. «Ma, si hicimos algo que te molestó, perdónanos. Pero no puedes irte así. Te necesitamos». Ahí estaba. La verdad que había tardado 6 años en escuchar. Me necesitaban. No me querían, me necesitaban. ¿Para qué me necesitan, Samuel? Para todo. Para que la casa funcione. Para que lave tu ropa, limpie tu desorden, cocine tu comida y pague la mitad de tus gastos sin quejarme ni pedir nada a cambio. No es solo eso. Entonces, ¿qué más es? El silencio que siguió fue tan largo y pesado que hasta Jimena se dio cuenta de que su papá no tenía respuesta. Porque no había otra respuesta. Durante 6 años, mi único valor para ellos había sido mi utilidad. Vanessa decidió intentar otro enfoque. «Doña Inés, entiendo que se haya sentido no tomada en cuenta, pero podemos arreglar las cosas. Podemos hablar, llegar a acuerdos». «¿Qué tipo de acuerdos?». «Pues, que usted participe más en las decisiones de la casa, que tengamos más comunicación, como cuando me pidieron que me escondiera en mi cuarto para que sus papás no se sintieran incómodos con mi presencia». Vanessa se puso roja. Eso fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue exactamente lo que ustedes piensan de mí, que soy una vergüenza que hay que ocultar cuando llega gente importante». Samuel se paró del sillón y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. «Está bien. Quizás no te hemos tratado como deberíamos. Pero eres mi mamá. Tienes que perdonarme». «¿Por qué tengo que perdonarte?». «Porque soy tu hijo. Y yo soy tu madre. ¿Eso te ha importado alguna vez cuando me cobrabas por usar el baño de mi propia casa?». Se quedó mudo, porque no tenía justificación para eso. No había forma de explicar por qué habían llegado al punto de cobrarle a una anciana por usar el baño en la casa donde ella pagaba la mitad de la renta. Jimena, que había estado escuchando toda la conversación con los ojos cada vez más grandes, finalmente habló. «Papá, ¿le cobraban a la abuela por usar el baño?». Samuel miró a su hija como si acabara de recordar que estaba ahí. «Jimena, tú no entiendes. Los gastos de la casa, ¿le cobraban por bañarse?», insistió Jimena, con esa claridad moral que tienen los adolescentes antes de que el mundo los corrompa. «Era solo para que fuera más consciente de los gastos». Jimena me miró con una expresión de horror y compasión que me partió el corazón. En sus ojos vi el momento exacto en que perdió un poco de la admiración que sentía por su padre. «Abuela, ¿por eso te fuiste?». «Me fui porque ya no podía fingir que estar con ellos era amor cuando en realidad era conveniencia. Para ellos, claro». Samuel se detuvo frente a mí, con lágrimas en los ojos. «Ma, por favor, regresa a casa. Prometo que las cosas van a ser diferentes». «¿Cuántas veces me has hecho esa promesa, Samuel? ¿Cuántas veces me has dicho que las cosas van a cambiar y al día siguiente ya se te había olvidado? Esta vez es diferente». «¿Por qué es diferente?». Porque te extraño». Por primera vez en toda la conversación, sentí que decía algo sincero. Pero ya era muy tarde para la sinceridad desesperada. «¿Me extrañas a mí? ¿O extrañas tener a alguien que haga todo por ti sin pedirte nada a cambio?». No pudo responder porque ambos sabíamos cuál era la respuesta honesta. Vanessa,
Viendo que Samuel estaba perdiendo la batalla, decidió jugar su última carta. Doña Inés, piense en Jimena. Ella la necesita. Usted es la única abuela que tiene. Miré a mi nieta, que me apretaba la mano con fuerza. ¿Tú qué opinas, mi amor? ¿Crees que tu abuela debería regresar a vivir donde no la respetan? Jimena, con esa honestidad brutal de los 17 años, me dijo, Abuela, yo te quiero mucho, pero creo que papá y Vanessa te trataban muy mal. Si aquí eres más feliz, deberías quedarte aquí. Samuel miró a su hija como si lo hubiera traicionado. Jimena, no digas eso. ¿Por qué no, papá? Es la verdad. Siempre te quejabas de la abuela. Siempre le decías que olía mal, que hablaba mucho, que estorbaba. Yo lo escuchaba todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel se dejó caer otra vez en el sillón, esta vez con la cara entre las manos. No sabía que... No me daba cuenta de que... Sí te dabas cuenta, Samuel. Simplemente no te importaba, porque era más fácil tenerme ahí, aguantando todo, que hacer el esfuerzo de tratarme bien. Levantó la cara y me miró con esos ojos que yo había visto tantas veces. Cuando era niño y se había portado mal, cuando era adolescente y había roto algo, cuando era joven y necesitaba dinero. Siempre la misma expresión de, perdóname, y arregla mi desastre. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? No tienes que hacer nada para que te perdone, hijo. Ya te perdoné. Pero eso no significa que voy a regresar a vivir contigo. ¿Por qué no? Por primera vez en toda la conversación, me levanté del sofá. Fui hasta la mesita donde tenía las fotografías familiares y tomé una. Samuel de 5 años, sonriéndome desde mis brazos después de que le había curado una rodilla raspada. Porque el niño de esta foto me amaba sin condiciones. El hombre que está sentado en mi sala me ama solo cuando le conviene. Samuel comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico, de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido algo irreemplazable y no sabía cómo recuperarlo. Ma, por favor, dame otra oportunidad. Ya te di 30 años de oportunidades, Samuel. Ahora es tiempo de que yo me dé una oportunidad a mí misma. Se fueron 1 hora después, cuando ya se había hecho evidente que ningún argumento, súplica o promesa me haría cambiar de opinión. Samuel salió sin despedirse, con esa rabia impotente de alguien que está acostumbrado a salirse con la suya y de repente se encuentra con límites que no puede atravesar. Vanessa me dijo adiós con frialdad, pero también con algo que podría haber sido respeto. Al final, creo que ella entendía mejor que Samuel lo que había pasado, porque las mujeres sabemos reconocer cuando otra mujer ha decidido que ya no va a permitir que la pisoteen. Jimena fue la última en salir. Me abrazó fuerte, con ese amor puro que me había mantenido cuerda durante los peores momentos. ¿Puedo venir a visitarte los fines de semana, abuela? Todos los fines de semana que quieras, mi amor. Esta siempre será tu casa. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina y escuchaba el silencio bendito de una casa donde nadie me iba a cobrar por existir, me di cuenta de que había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Había elegido mi felicidad por encima del amor manipulado de otras personas, y por primera vez en 74 años, eso no me hizo sentir culpable, me hizo sentir libre. 2 meses después de la visita de Samuel y Vanessa, mientras tomaba mi café matutino en el jardín de mi casa y escuchaba a los pájaros cantar entre las bugambilias, me di cuenta de que había empezado a reconocer mi propia risa. Era un sonido que había olvidado durante años, pero que ahora brotaba espontáneamente, cuando doña Esperanza, mi vecina, me contaba chistes mientras regábamos nuestras plantas, o cuando don Aurelio, el señor de los esquites que había puesto su carrito en la esquina de mi calle, me guardaba siempre los granos más tiernos. La transformación no había sido inmediata. Los primeros días en mi casa fueron como aprender a caminar otra vez después de años con muletas. No sabía qué hacer con tanto silencio, con tanta libertad para decidir qué comer, a qué hora bañarme, qué programa de televisión ver sin que nadie se quejara de que siempre ponía las noticias tristes o telenovelas de viejas. Pero poco a poco, la mujer que había sido antes de convertirse en la sombra de Samuel comenzó a resurgir como las plantas después de una sequía larga.
La primera señal de mi renacimiento llegó cuando decidí cortarme el cabello. Durante años había llevado el pelo largo, recogido en un chongo severo que Vanessa decía que me hacía ver más arreglada. Pero una mañana, mientras me miraba en el espejo de mi baño, donde podía estar el tiempo que quisiera sin que nadie me cobrara por existir, decidí que quería un corte moderno, algo que me hiciera sentir vigente, contemporánea. Fui al salón de belleza Estilos y Más, que quedaba a 3 cuadras de mi casa, un lugar elegante que nunca me había atrevido a pisar porque pensaba que era demasiado caro para mi presupuesto. Pero ahora, con la pensión del hospital, el alquiler de un pequeño departamento que tenía en la colonia Roma, y sin tener que pagar la mitad de los gastos de Samuel, mis finanzas estaban mejor de lo que habían estado en años. «¿Qué le gustaría, señora?», me preguntó Marisol, la estilista, una mujer joven con manos suaves y una sonrisa genuina. «Quiero verme como me siento por dentro», le dije, y ella entendió perfectamente. 2 horas después salí de ahí con un corte pixie plateado que enmarcaba mi rostro de una manera que me hacía ver 10 años más joven y 50 veces más segura de mí misma. Cuando me vi en el espejo del salón, por primera vez en décadas me gustó lo que vi. Una mujer de 74 años que había decidido que su vida no había terminado, que apenas comenzaba. Doña Esperanza casi se cae de la sorpresa cuando me vio llegar a casa. «Ay, señora Inés, se ve usted preciosa. Parece otra persona». Y era verdad, era otra persona. Era Inés Galván, no la mamá de Samuel, o la suegra de Vanessa, o la señora que estorba. Era yo, con nombre propio, con gustos propios, con decisiones propias. El segundo cambio llegó cuando me inscribí en clases de baile. Había un centro cultural a 10 minutos caminando de mi casa, que ofrecía clases de danzón para adultos mayores los martes y jueves por la tarde. Durante 40 años había soñado con aprender a bailar, pero nunca había tenido tiempo. Primero trabajaba, después criaba a Samuel, después cuidaba de Samuel, después aguantaba a Samuel. La profesora se llamaba Lupita, una señora de unos 60 años que había sido bailarina profesional en su juventud y que ahora enseñaba con la paciencia de alguien que entiende que nunca es tarde para cumplir sueños postergados. «No se preocupe si al principio se siente torpe», me dijo en la primera clase, mientras me enseñaba los pasos básicos del danzón. «El cuerpo tiene memoria, pero a veces necesita que le recordemos cómo moverse con alegría». Las primeras semanas fueron difíciles. Mis rodillas artríticas protestaban, mis pies se confundían con los pasos, y había momentos en que me sentía ridícula, una anciana tratando de hacer cosas de jóvenes. Pero Lupita tenía razón. Poco a poco, mi cuerpo comenzó a recordar cómo se sentía moverse por placer y no solo por necesidad. El momento que más me marcó llegó un jueves por la tarde, cuando Lupita puso Nereidas de Dámaso Pérez Prado, y yo me sentí flotando por el salón, con los brazos extendidos y los pies siguiendo el ritmo como si hubiera nacido para bailar. Cerré los ojos y por primera vez en años me sentí hermosa, vital, viva. Cuando terminó la canción y abrí los ojos, toda la clase me estaba aplaudiendo. Pero más importante que el aplauso de otros fue el aplauso que sentí dentro de mi propio corazón. «¿Ve, señora Inés?», me dijo Lupita con lágrimas en los ojos. «Nunca es tarde para encontrar nuestra música interior». Los domingos se convirtieron en mi día sagrado, pero no por la misa, aunque siguió yendo a la parroquia de San Rafael que quedaba cerca de mi casa, sino porque eran los días que Jimena venía a visitarme. Mi nieta había cumplido su promesa de venir todos los fines de semana, y esas tardes juntas se habían convertido en el regalo más hermoso de mi nueva vida. Jimena había cambiado desde el día de la confrontación en mi sala. Ya no era solo la adolescente dulce que me abrazaba por costumbre. Ahora me miraba con una admiración nueva, como si hubiera descubierto que su abuela no era solo una anciana simpática, sino una mujer valiente capaz de cambiar su vida cuando decidía que ya no le gustaba como estaba. «Abuela, ¿cómo supiste que tenías que irte?», me preguntó un domingo mientras compartíamos una tarde de películas en mi sala, ella acurrucada contra mí como cuando era pequeña. «No lo supe hasta que lo hice, mi amor.
A veces las decisiones más importantes no se piensan, se sienten, y yo sentí que si no me iba a desaparecer completamente. ¿Te arrepientes? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De haber elegido mi felicidad? ¿De haber decidido que merezco respeto? ¿De haberte demostrado que las mujeres, sin importar la edad, podemos cambiar nuestra historia cuando decidamos que no nos gusta el final que otros escribieron para nosotras? Jimena me abrazó más fuerte. Quiero ser como tú cuando sea grande, abuela. No, mi amor. Quiero que seas como tú. Pero que nunca olvides que tienes derecho a ser feliz y que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a hacerte sentir que eres menos de lo que eres. Las conversaciones con Jimena me habían enseñado algo importante. Mi historia no era solo sobre mí, era sobre todas las mujeres que se sacrifican hasta desaparecer, que confunden amor con sometimiento, que creen que ser buenas madres, esposas o hijas significa renunciar a ser personas completas. A los 3 meses de vivir en mi casa, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: viajar sola. Había ahorrado lo suficiente para un viaje de 1 semana a Oaxaca, un lugar que siempre había querido conocer, pero que nunca había visitado porque no había tiempo, o no había dinero, o Samuel necesitaba algo. El viaje fue una revelación. Caminé por las calles de cantera de la ciudad, probé mole que no había cocinado yo, compré artesanías que me gustaron sin preguntarle a nadie si eran necesarias, y por las noches me sentía en el zócalo a escuchar música mientras comía nieve de leche quemada y observaba a las familias que paseaban con sus niños. Una noche, mientras cenaba sola en un restaurante con vista a la catedral, una pareja de turistas de mi edad se acercó a mi mesa. «Perdone que la molestemos», me dijo la señora, «pero no pudimos evitar notar que parece usted muy contenta. ¿Está esperando a alguien?» «No», les respondí con una sonrisa. «Estoy disfrutando mi propia compañía». Se miraron entre ellos con una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma cara que ponía la gente cuando no entendía cómo alguien podía estar bien sin necesitar a otros para validar su existencia. «¿Viaja usted sola?», preguntó el señor, como si fuera algo peligroso o inadecuado. «Sí, es la primera vez que lo hago, y no va a ser la última». Esa noche, en mi habitación del hotel, escribí en un cuaderno que había comprado en el mercado de artesanías: «Hoy aprendí que la mejor compañía que puedo tener soy yo misma. He pasado 74 años cuidando a otros y olvidándome de mí. Ya es hora de que Inés Galván conozca a Inés Galván». Cuando regresé de Oaxaca, algo había cambiado definitivamente en mí. Ya no me levantaba pensando en lo que otros necesitaban de mí, sino en lo que yo quería hacer con mi día. Empecé a leer libros que había abandonado durante años, a cocinar platillos que me gustaban a mí aunque fueran demasiado condimentados para el gusto de otros, a ver programas de televisión que me entretenían sin preocuparme de si eran muy ruidosos o muy tontos. Una tarde, mientras organizaba las fotografías familiares en álbumes nuevos, encontré una foto mía de cuando tenía 20 años. Estaba vestida con mi uniforme de estudiante de enfermería, sonriendo con esa seguridad que tienen los jóvenes que creen que pueden conquistar el mundo. Miré esa foto durante mucho tiempo, recordando a esa muchacha que había tenido sueños propios, ambiciones propias, una personalidad completa antes de convertirse en la mamá de... «Hola», le dije a la fotografía. «Te había perdido durante muchos años, pero ya regresé». El teléfono seguía sonando de vez en cuando. Samuel llamaba cada 15 días, con conversaciones cada vez más cortas y artificiales. Nunca preguntaba cómo estaba yo, sino que hablaba de sus problemas: el trabajo, los gastos, las dificultades para mantener la casa sin mi ayuda económica, como si esperara que yo me compadeciera y regresara a resolver su vida otra vez. Pero yo había aprendido a escuchar sin sentir la obligación de arreglar. «Qué difícil debe ser para ti», le decía, con genuina compasión, pero sin el menor impulso de sacrificarme para aliviarlo. Vanessa nunca llamaba, pero Jimena me contaba que había tenido que aprender a cocinar, limpiar y lavar ropa,
Tareas que durante 6 años había dado por sentado que doña Inés haría gratis y sin quejarse. ¿Sabes qué me dijo el otro día? Me contó Jimena una tarde. Que ahora entiende todo el trabajo que hacías en la casa. Que no se había dado cuenta de cuánto hacías hasta que tuvieron que hacerlo ellos. ¿Y tu papá? Papá sigue enojado. Dice que las madres no deberían abandonar a sus hijos. Pero yo creo que lo que realmente le molesta es que ya no puede vivir como niño de 30 años. Esa noche, después de que Jimena se fue, me senté en mi jardín a mirar las estrellas. La ciudad seguía haciendo ruido a mi alrededor, pero en mi pequeño rincón del mundo había paz, había silencio, había la sensación profunda de estar exactamente donde debía estar. Por primera vez en décadas, no tenía miedo del futuro. No sabía qué me esperaba en los años que me quedaban de vida, pero sabía que serían años míos, vividos según mis propias reglas, con mis propias decisiones, para mi propia felicidad. Me había tardado 74 años en aprender que la vida no era algo que me pasaba, sino algo que yo podía decidir vivir, y recién estaba empezando. Y así, con el alba pintando de dorado las paredes de mi pequeña sala, entendí por fin que mi historia no terminaba en un sacrificio silencioso ni en un dolor acogotado por la culpa. Aquel verano, después de haberme mudado a San Ángel, descubrí un sinfín de pequeños instantes que se convirtieron en mis anclas para mantenerme firme en la decisión que había tomado. Empecé ordenando mi casa bajo la luz fría de la mañana, sintiendo cada peldaño del fregadero como un acto de autonomía. La cocina era ahora mía, y no un espacio donde realizaba labores ajenas a mi voluntad. Cada plato que lavaba, cada cacerola que pulía, lo hacía para mí, para la gratificación de sentir que mi tiempo y mi esfuerzo me pertenecían. Poco a poco, el vecindario me fue envolviendo con su ritmo. Doña Esperanza, que a primeras horas barría su puerta mientras me saludaba con un «Buenos días, mi reina». Don Ángel, el jardinero que mantenía impecables las aceras, con quien conversaba de cómo las plantas del jardín exhalan historias de épocas pasadas, y la señora Martínez, dueña de la fondita de la esquina, que guardaba un tazón extra de caldo de pollo para mí, pues sabía que a veces la soledad abría el apetito de forma distinta. En cada bienvenida hallé un regalo inesperado, el sabor del afecto desinteresado. Un mediodía de sábado, cuando el viento traía el canto de los pájaros madrugadores, salí a pasear sin rumbo. Caminé por callejones empedrados, saludando a niños que jugaban a la sombra de los árboles y a jóvenes que murmuraban promesas sobre sombreros de paja y cometas de colores. Recordé mis años de enfermera, cuando recorría pasillos infinitos de un hospital con la urgencia de atender una vida que pendía de un hilo, y comparé ese pasillo con la calle tranquila donde hoy me apoyaba en mi bastón, sin prisas, sin urgencias que no fueran escuchar el murmullo de la brisa. Comprendí que ese era el privilegio de la madurez, la posibilidad de entregarse al instante sin la presión de una alarma inminente. Volví a casa y me senté en la terraza, donde las bugambilias rozaban mis mejillas con un suspiro cálido. Saqué un cuaderno de tapas verdes, heredado de mi madre, y empecé a escribir. Mis letras ya no hablaban de mis hijos, ni de mis días de enfermera, ni de mi hija política, ni de los miembros de una familia que no supo sostenerme. Hablaban de mí misma, por primera vez. Narraban mis días libres del deber impuesto por otros, mis mañanas con café bien cargado y pan recién horneado, mis tardes leyendo poesía de Sor Juana Inés de la Cruz o escuchando a Edith Piaf mientras armaba un rompecabezas. Cada línea era un acto de reencuentro, un abrazo de palabras que cerraba la herida del silencio autoimpuesto. Con el paso de las semanas, empecé a sentir un cosquilleo que resonaba más allá de mi jardín. Ese cosquilleo se convirtió en una inquietud dulce. La idea de compartir mi experiencia para que otras mujeres mayores no repitieran mis errores ni se sintieran culpables por reclamar un espacio propio. Así nació el proyecto que bauticé en silencio como Mi Renacer a los 74, una serie de reuniones semanales en la biblioteca pública donde hablaba de independencia, de dignidad y de la libertad de elegir. La primera vez, solo acudieron 3 mujeres. Una señora de 75 años que había enviudado hacía poco,
una viuda de 68 que había criado a 5 nietos y una exmaestra de 59 que cuidaba a su madre con Alzheimer. Nos sentamos en círculo, con tazas de té humeante, y hablamos de cómo la sociedad nos enseñó a callar para no molestar, a aceptar migajas de amor como si fuera alimento suficiente. Cuando les conté mi historia, hubo sollozos contenidos y miradas de reconocimiento. Esa misma tarde, salieron abrazadas, convencidas de empezar a trazar sus propios caminos. Yo me quedé recogiendo las sillas, sintiendo que cada gesto de limpieza era ahora un símbolo de propósito. Limpiar el polvo de generaciones que mujeres como ellas habían acumulado por complacer a otros. Me di cuenta de que mi labor de enfermera había sido un servicio al cuerpo, pero mi papel actual era un servicio al alma. Con el tiempo, las reuniones crecieron. Llegaron mujeres de diversas edades y circunstancias. Una migrante hondureña que no quería renunciar a sus sueños de costurera. Una maestra jubilada que redescubrió su pasión por la pintura. Una exsecretaria que aprendía a usar el teléfono inteligente para conectarse con sus amigas. Compartíamos libros, recetas, risas y hasta alguna lágrima cuando recordábamos la culpa instalada en nuestra propia piel. Yo me convertí en la testigo de ese renacimiento colectivo. Descubrí que la vida no termina al jubilarse, al envejecer o al sentirse desplazada. La vida puede renacer en cualquier estación, si nos atrevemos a regar el jardín de nuestros deseos. Un día recibí un mensaje de Jimena. Me contaba que había leído en el periódico un reportaje sobre mi proyecto en la biblioteca, que una periodista la había entrevistado y la llamaban la abuela que inspira. Sentí un orgullo tan genuino que me brotaron lágrimas de emoción. Por primera vez, mi existencia adquiría un sentido público que no dependía de la aprobación de un hijo ingrato, sino del respaldo de mujeres que habían creído en el valor de su propia historia. La vida me siguió regalando sorpresas. Fui invitada a dar una charla en un centro cultural sobre envejecimiento activo. Me senté frente a un auditorio repleto de estudiantes de psicología, trabajadores sociales y colegas de mi antigua profesión. Compartí mis vivencias, mis aprendizajes y la meta de derribar estereotipos, que la vejez no es un peso, sino una riqueza de experiencias. Al despedirme, una joven terapeuta se me acercó para decirme que gracias a mí había decidido especializarse en acompañamiento a adultos mayores. Allí comprendí que mi testimonio trascendía mis propias fronteras y podía transformarse en impulso para quienes buscan un futuro con dignidad. Mientras tanto, la familia seguía presente en mis pensamientos, pero sin dictar mis decisiones. Samuel apareció 3 meses después para invitarme a comer. Aquella vez fui yo quien lo llamó. Me senté en el restaurante donde celebraba mis pequeños triunfos. La primera llamada nítida de alguien pidiendo disculpas. Él no sabía por dónde empezar, así que pidió perdón en abstracto y prometió hacer una limpieza de sus propias creencias. Yo acepté sus disculpas con la misma libertad con que había decidido mi mudanza, sin prisa ni carga de expectativas. Él entendió que recuperarme no implicaba reintegrarme a los roles viejos, sino construir un vínculo nuevo, basado en el respeto mutuo. Con Vanessa mantengo ahora un trato cortés, pero no convencional. Ella me visita con Jimena los domingos y cenamos juntas en mi comedor de vidrio. Vanessa me pregunta sobre mis clases de baile o mis viajes, y aquella mujer rígida de antes ahora se interesa sin pretender cambiarme. Creo que mi decisión les enseñó a todos la lección de que la autonomía propia no solo no aleja el amor, sino que lo redefine en términos más auténticos. Hoy, cada mañana despierto sabiendo que mi vida es mía. El eco de aquel grito de mi hijo, «Huele asqueroso», se ha diluido en la memoria, reemplazado por el canto de los pájaros que dan la bienvenida a un día sin deudas emocionales. He aprendido que el amor genuino no exige pagar con la propia esencia, sino que la recoge con gratitud. Descubrí que no se trata de cuánto demos, sino de cuánto respetemos nuestra propia dignidad. Y comprendí que la libertad más profunda nace del coraje de decir basta, cuando el precio de pertenecer nos convierte en sombras de nosotros mismos. Así que, si algo quisiera transmitir con mi testimonio, es esto: nunca es tarde para reivindicar tu espacio,
tus sueños ni tu voz. La vida te pide cuentas a cada instante, pero también te brinda la oportunidad de escribir capítulos nuevos, sin importar cuántas hojas ya hayan pasado. Acepta el desafío de amarte, de poner límites y de confiar en que tu felicidad merece el mismo valor que la de los demás. Lección de vida. No sacrifiques tu dignidad por complacer a nadie. Tu verdadero hogar está donde te tratan con respeto y te permiten crecer. ¿Te has visto reflejado en esta historia o conoces a alguien que haya vivido algo parecido? Responde en los comentarios. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien lo necesita.